Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 57. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo primero. La posibilidad del estar entero del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte. Párrafo 48. Resto pendiente, el fin y la integridad. Dentro del marco de la presente investigación, la caracterización ontológica del fin y de la integridad solo puede ser provisional. Para llevarla a cabo en forma suficiente, se requeriría no solo exponer la estructura formal del fin en general y de la integridad en general, sino que se necesitaría también desarrollar sus posibles variantes estructurales regionales, es decir, desformalizadas, referidas a cada preciso género de entes y determinadas desde su ser. Esta tarea presupone, a su vez, una interpretación positiva y suficientemente precisa de los modos de ser que posibilitan una división por regiones del todo del ente. Ahora bien, la comprensión de estos modos de ser exige una idea clara del ser en general. Una adecuada realización del análisis ontológico del fin y de la integridad tropieza no solo con la amplitud del tema, sino también con la dificultad principal de que para la ejecución de esta tarea debe suponerse ya encontrado y conocido precisamente lo que se busca en esta investigación, el sentido del ser en general. Las consideraciones siguientes están orientadas sobre todo a aquellas variantes del fin y de la integridad que, como determinaciones ontológicas del Dasein, deberán guiar una interpretación originaria de este ente, sin perder jamás de vista la constitución existencial del Dasein antes expuesta. Deberemos intentar decidir en qué medida los conceptos de fin y de integridad que inmediatamente se nos presentan, a pesar de su indeterminación categorial, son ontológicamente inadecuados para el Dasein. Más allá del mero rechazo de tales conceptos, será necesario que les asignemos positivamente su región específica. Con ello se consolida la comprensión para el fin y la integridad en la modalidad de existenciales, lo que garantiza la posibilidad de una interpretación ontológica de la muerte. Pero si el análisis del fin y de la integridad del Dasein toma una orientación tan amplia, esto no puede significar, con todo, que los conceptos existenciales de fin y de integridad deban alcanzarse por la vía de una deducción. Por el contrario, es necesario extraer del Dasein mismo el sentido existencial de su llegar a fin y mostrar cómo semejante terminar puede constituir un estar entero del ente que existe. Lo dicho hasta aquí acerca de la muerte se puede formular en tres tesis. 1. Al Dasein le pertenece, mientras está siendo, un no todavía que él habrá de ser, un resto siempre pendiente. 2. El llegar a su fin de lo que es siempre en el modo de no haber llegado aún al fin. El contraser respecto de lo pendiente tiene el carácter de un no existir más. 3. El llegar a fin implica para cada Dasein un modo de ser absolutamente insustituible. Hay en el Dasein una permanente no integridad, imposible de abolir, que encuentra su fin con la muerte. Pero la circunstancia fenoménica de que al Dasein, mientras está siendo, le pertenece este no todavía, ¿puede interpretarse como resto pendiente? ¿A qué tipo de ente nos referimos cuando hablamos de resto pendiente? La expresión apunta a lo que, si bien le pertenece a un ente, sin embargo, aún le falta. El estar pendiente, en tanto que faltar, se funda en la pertenencia de una cosa a otra. Está pendiente, por ejemplo, el saldo de una deuda. Lo pendiente no es aún disponible. La cancelación de la deuda como liquidación del saldo significa el ingreso o sucesivo añadirse del resto, por cuyo medio el no todavía, por así decirlo, se va llenando hasta que la suma adeudada esté junta. Estar pendiente quiere decir, por consiguiente, el no estar todavía junto de lo que debiera estar junto. Ontológicamente tenemos aquí el no estar a la mano de ciertas partes que habría que reunir a las que ya están a la mano y que tienen el mismo modo de ser que éstas, las que a su vez no sufren modificación en su modo de ser por el ingreso de las restantes.
La no totalidad vigente se suprime por la reunión acumuladora de las partes. El ente en el que hay todavía algo pendiente tiene el modo de ser de lo a la mano. El estar junto o, correlativamente, el no estar junto, fundado en aquel, lo caracterizamos nosotros como suma. Pero este no estar junto que pertenece a aquella modalidad del estar junto, el faltar, en tanto que resto pendiente, no sirve en modo alguno para caracterizar ontológicamente el no todavía, que, como muerte posible, forma parte del Dasein. En efecto, este ente no tiene en absoluto el modo de ser de un ente a la mano dentro del mundo. El estar, el ente junto, como lo está el Dasein en su transcurso, hasta haber consumado su carrera, no se constituye mediante una sucesiva acumulación de entes, ya de suyo, de alguna manera y alguna parte a la mano. El Dasein no llega a estar junto cuando colma su no todavía, sino que entonces precisamente no es más. El Dasein ya existe siempre precisamente de tal manera que cada vez incluye su no todavía. Pero no hay algún ente al que, siendo como es, le pueda pertenecer un no todavía, sin que este ente deba tener el modo de ser del Dasein. Se puede decir, por ejemplo, a la luna le falta todavía el último cuarto para estar llena. El no todavía se reduce con el ir menguando de la sombra encubridora. Pero al ocurrir esto, la luna ya está siempre ahí como un todo. Prescindiendo de que la luna, incluso como luna llena, jamás puede aprenderse por entero, el no todavía no significa aquí en modo alguno un no estar todavía juntas las partes componentes, sino que atañe únicamente a la aprehensión percipiente. Pero el no todavía que forma parte del Dasein no es sólo provisional y ocasionalmente inaccesible a la experiencia propia ajena, sino que no es todavía real, en absoluto. El problema no atañe a la aprehensión del no todavía del Dasein, sino a su posible ser o correlativamente no ser. El Dasein tiene que devenir, es decir, ser él mismo lo que todavía no es. Y así, para poder determinar comparativamente el modo de ser característico del Dasein, el no todavía deberemos considerar un ente cuyo modo de ser tenga el carácter del devenir. El fruto inmaduro, por ejemplo, va al encuentro de su madurez, pero este ir madurando no consiste en modo alguno en que lo que en él no es todavía venga a añadírsele a la manera de algo que aún no estaba ahí. El fruto mismo se encamina hacia la madurez, y este encaminarse caracteriza su ser como fruto. Nada de lo que imaginablemente se le pudiera agregar podría eliminar la inmadurez del fruto, si este ente no viniera por sí mismo a la madurez. El no todavía de la inmadurez no significa la falta de algo extrínseco que, indiferente al fruto, pudiese llegar a estar presente en y con él. Se refiere a él mismo, en su modo específico de ser. La suma aún no completa es indiferente, en su condición de a la mano, frente al resto faltante que no está aún a la mano. En rigor, ella no puede ser ni indiferente, ni tampoco no indiferente frente a él. En cambio, el fruto en maduración no solo no es indiferente frente a la inmadurez, como frente a un otro de él mismo, sino que madurando, él es la inmadurez. El no todavía ya está incorporado en su propio ser, y esto no como una determinación cualquiera, sino como constitutivum. Respectivamente, también el Dasein ya es siempre, mientras está siendo, su no todavía. Lo que en el Dasein constituye la no integridad, su constante anticiparse así, no es ni un resto pendiente para la totalidad de una suma, ni menos un no haberse hecho aún accesible, sino un no todavía que un Dasein, por ser el ente que es, tiene que ser cada vez. Al mismo tiempo, la comparación con la inmadurez del fruto muestra, sin embargo, pese a una cierta concordancia, diferencias esenciales. Tomarlas en cuenta significa reconocer la indeterminación de lo dicho hasta aquí acerca del fin y del terminar. Aun cuando el madurar, el ser específico del fruto, como modo de ser del no todavía, de la inmadurez, concuerde formalmente con el Dasein en que, en un sentido todavía por precisar, tanto este como aquel, ya es cada vez su no todavía. Sin embargo,
Esto no puede significar que la madurez como fin y la muerte como fin coincidan también respecto de la estructura ontológica del fin. Con la madurez, el fruto se consuma, pero ¿es acaso la muerte a la que el Dasein llega una consumación en ese sentido? Es cierto que con la muerte el Dasein ha consumado su curso. ¿Ha agotado también con ello necesariamente sus posibilidades específicas? ¿No le son más bien arrebatadas? También el Dasein inacabado termina. Por otra parte, el Dasein no necesita llegar a la muerte para alcanzar la madurez, sino que, por el contrario, bien puede haberla ya sobrepasado antes del fin. La mayor parte de las veces termina en el inacabamiento o incluso quebrantado y desgastado. Terminar no quiere decir necesariamente consumarse. La pregunta acerca del sentido en que deba, en definitiva, concebirse la muerte en tanto que terminar del Dasein se hace entonces más apremiante. Terminar significa, por lo pronto, acabarse, y este, a su vez, tiene distintos sentidos ontológicos. La lluvia se acaba, no está más ahí. El camino se acaba. Este terminar no hace desaparecer el camino, sino que el acabarse determina, en este caso, el camino en su efectivo estar ahí. Terminar, en cuanto a acabarse, puede significar, por consiguiente, pasar al no estar ahí, o bien llegar precisamente a estar ahí por medio del fin. El terminar entendido en esta última forma puede, a su vez, o bien configurar el estar ahí de un ente inconcluso, un camino en construcción se interrumpe, o bien el constituir la conclusión de un ente que está ahí. Con la última pincelada, el cuadro queda concluido. Pero el terminar, en cuanto a llegar a estar concluido, no implica necesariamente consumación. En cambio, es necesario que lo que ha de consumarse alcance su eventual conclusión. La consumación es un modo fundado de la conclusión. Por su parte, esa solo es posible como determinación de algo que está ahí o de algo a la mano. También el terminar, en el sentido del desaparecer, puede todavía modificarse según el modo de ser del ente. La lluvia ha terminado, es decir, ha desaparecido. El pan se ha terminado, es decir, se ha consumido. No es más disponible como algo a la mano. Mediante ninguno de estos modos del terminar, se puede caracterizar adecuadamente la muerte como fin del Dasein. Si se entendiera el morir en cuanto a haber llegado a fin, en el sentido de un terminar del tipo recién mencionado, se supondría al Dasein como algo que está ahí o como algo a la mano. En la muerte, el Dasein no está consumado ni simplemente ha desaparecido, ni mucho menos ha llegado a estar concluido. Tampoco es enteramente disponible como algo a la mano. Ahora bien, así como el Dasein, mientras esté siendo, ya es constantemente su no todavía, así él es también siempre ya su fin. El terminar a que se refiere la muerte no significa un haber llegado a fin del Dasein, sino la muerte en cuanto a morir, un estar vuelto hacia el fin de parte de este ente. La muerte es una manera de ser de la que el Dasein se hace cargo tan pronto como él es. Apenas un hombre viene a la vida, ya es bastante viejo para morir. El terminar, como estar vuelto hacia el fin, exige ser ontológicamente aclarado desde el momento de ser del Dasein, y presumiblemente también solo a partir de la determinación existencial del terminar será comprensible la posibilidad de uno todavía de la existencia, que está antes del fin. Solo la aclaración existencial del estar vuelto hacia el fin nos dará también la base suficiente para definir en qué sentido se puede hablar de una integridad del Dasein, supuesto que esta integridad deba constituirse mediante la muerte en tanto que fin. El intento de llegar a una comprensión de la integridad propia de la existencia, partiendo de una aclaración del no todavía y pasando por la caracterización del terminar, no ha conducido a la meta. Solo ha mostrado negativamente que el no todavía, que el Dasein es en cada caso, se resiste a ser interpretado como un resto pendiente. El final que el Dasein, existiendo, está vuelto, queda inadecuadamente determinado mediante un haber llegado al fin. Pero, a la vez, la meditación tenía como objeto dejar en claro que su marcha debía invertirse.
La caracterización positiva de los fenómenos en cuestión, no ser todavía, terminar, integridad, solo se logrará mediante una clara orientación que apunte a la constitución de ser del Dasein. Ahora bien, esta claridad se afianzará negativamente frente a posibles desviaciones por medio de la intelección de la afiliación regional de las estructuras del fin y de la integridad que van ontológicamente en sentido opuesto al Dasein. La interpretación analítico-existencial positiva de la muerte y de su carácter de fin debe llevarse a cabo al hilo de la constitución fundamental del Dasein, alcanzada hasta aquí, del fenómeno del cuidado.